Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Ya hace un par de semanas Eduardo Torres me pidió un presupuesto de unos 2.000 euros en un ordenador que pudiera mover cualquier juego y que no tuviera ningún tipo de problema. La verdad es que no me puso ningún requisito, me dijo 2.000 euros y que pueda mover todos los juegos. Y esto sí, es un presupuesto de esos en los que te permite jugar muchísimo y pues elegir buenas configuraciones o malas configuraciones dependiendo. Pero como era el caso que no había ningún tipo de requisito, he montado un ordenador pensado a que pueda hacer incluso un OC moderado, no un extremo C, y que no va a tener ningún problema para mover los juegos. Así que nada, ya habréis visto el precio en el título del vídeo. Vamos a empezar por el procesador. En este caso pues he escogido este i7 6700K a 4 GHz de socket 1151. Como estáis viendo es el procesador más alto que hay, quitando Xeons y demás. Y no va a tener ningún tipo de problema, ni en juegos seguro que no, pero luego si quieres renderizar o hacer cargas más pesadas, tampoco. Como estáis viendo es un Skylake, no hay mucho más que decir, 321,94 €, un procesador ya carito, pero bueno, vamos a pasar al siguiente componente. Aquí tenemos una placa base y en este caso me he decantado por esta Asus ShapeTorque, que la verdad es, bueno, la Mark I, es una de las mejores placas que hay y pese a que antes tenía un RMA elevado, los últimos modelos ya tienen un RMA bastante sencillo. Como estáis viendo, la placa es preciosa, ¿vale? Tiene aparte el plástico este que la hace pues tan estéticamente increíble y aunque no lo veáis porque aquí vienen descubiertos, viene con unas funditas. Pero bueno, lo que nos interesa son las especificaciones. Como veis, tiene montón de puertos USB 3.0, una tarjeta de sonido mejorada e integrada, dos tarjetas de red. La verdad es que a lo mejor puede necesitarlas para X tipo de proyectos, eso ya no lo sé. Salida óptica de sonido, bueno, como veis, increíble, incluso un ventilador para el chipset, sus 4 sockets para memoria RAM. Tiene dos PCI Express a 16X y uno que solo va a funcionar, como veis, está capado a 8X, aunque en modo dual solo funcionarían a 8X, que es más que suficiente para correr un slide. Como veis, el ordenador también lo he pensado teniendo en cuenta eso, que en un futuro podamos ampliarlo o podamos mejorarlo sin necesidad de mucho más. Aparte de eso, pues viene con un kit completo, como veis, viene con ventiladores de recambio y todo. La podemos tener así también si queremos, sin el plástico de protección, aunque yo creo que con el plástico gana muchísimo y con el ventilador puesto, pues seguramente también, porque vamos a refrigerar esa parte tan interesante de nuestra placa base. Y bueno, ya estáis viendo especificaciones, es de lo mejorcito, lo tendréis en el link, no hay mucho más que decir. La verdad es que esto junto al software de Asus para este tipo de placas la hace increíble, muy controlable y muy buena placa base. Sé que a lo mejor no debería haber cogido una placa base tan cara, pero me parecía interesante. Lo que nos lleva al siguiente componente. En este caso, sé que hay perfiles XMP en esa placa y que podría soportar tranquilamente memorias 3200, pero no es necesario, ¿vale? Me he decantado por este kit de 4 módulos de 4 GB cada uno, 16 GB en total, de G-Skills, es el RIP Jones 5 Red. La verdad es que van a llamar muchísimo la atención una vez colocadas y van a ser 16 GB de RAM que vas a tener ahí para juegos. Pero es que, como ya he dicho muchas veces, a día de hoy 8 GB en algunos juegos empieza a quedarse corto, no es insuficiente, o sea, habría suficiente, pero empieza a quedarse un poco corto. Y como veis, 2800 MHz con un CL15, que me parece una muy buena relación de frecuencia-latencia, así que va a rendir increíblemente bien. No hay mucho más que decir de este kit, como veis es rojo, va a cantar muchísimo, va a dar muchísimo la nota, pero bueno, el color es lo de menos. Siempre acordaos las especificaciones en caso de que no sean por las Kingston HyperX que hay en 7 colores diferentes y podemos elegir entre esos colores. Luego, como tarjeta gráfica, me he decantado por esta Asus GeForce GTX 1070, son 8 GB de memoria que tiene dedicada y creo que es más que suficiente a día de hoy para cualquier jugador. O sea, irse a por una 1080 a veces lo veo una burrada, ¿vale? Si quieres esperar el salto al 4K, quizás sí, pero en este caso pues no lo veía necesario, no veo necesario una GTX, igual que en su momento no veía necesario una 980 Ti.
Aquí la tenemos con el sistema de refrigeración mejorado de Asus, aunque no lo podáis ver, bueno, he visto ciertas pruebas por internet y por algunas páginas y en todas la catalogan de lo mejorcito que hay en cuanto a refrigeración para la gráfica. Las salidas, pues por detrás tenemos un DVI dual, tenemos por aquí dos HDMI, dos DisplayPort, más que suficiente para cualquier configuración, y lo dicho, aparte de eso pues tiene iluminación que vamos a poder modificar y demás. Y las especificaciones no hay mucho más que decir. La GTX 1070 es una gráfica más que suficiente para poder mover casi todos los juegos, así que no hay ningún tipo de problema. Vamos, el coger una 1080, lo digo, me parecía una burrada. Así que vamos al siguiente componente. Y en este caso, como unidad de almacenamiento principal, me he decantado por este Intel 540S de 240 GB, que al loro es un SSD por puerto M2, es decir, va a ir colocado en la placa base. A ver si podemos ver en las fotos de la placa base dónde va a ir colocado para que os quede un poco claro, porque a veces hay gente a la que no le queda claro eso del M2, ¿vale? Y tenemos el puerto aquí, ¿lo veis? Entonces la memoria iría aquí, colocada así. Y aunque eso, una vez tengamos el plástico de protección, pues no se verá, quedará debajo de este plástico que veis, se puede retirar, pues quedará ahí escondida y esa será nuestra unidad de almacenamiento principal. Me parece muy interesante porque es el equivalente a un SATA Express, que quiere decir que es el doble de un SATA normal, de un SATA 3 normal, y esto le va a otorgar una velocidad de arranque del sistema operativo y de lo que instala ahí dentro increíble. Una unidad muy buena, la verdad es que se han demostrado que estos Intel son muy buenos, así que ahí lo tenéis como unidad de almacenamiento principal. Como unidad de almacenamiento secundario para que pueda guardar sus juegos, sus programas y todo, en este caso no he cogido pues el típico disco de 2 teras o de 1 tera, sino que ya me he ido a este Seagate Constellation de 4 terabytes. Y la verdad es que es una auténtica maravilla. Casi todas las puntuaciones que le dan a este disco duro son increíbles. Es un disco duro bastante nuevo, no hace mucho que está en el mercado, y la verdad es que sus 4 terabytes es pues la capacidad total. Pero eso no indica el rendimiento, que en cuanto al rendimiento es muy bueno. Utiliza las nuevas tecnologías de Intel que permiten acelerar el disco duro en hasta un 45% con respecto a unidades tradicionales que son los Barracuda. Entonces me parecía muy buena opción, la verdad es que el presupuesto nos lo permite, nos permite tener algo así. Ahí lo tenéis, 202,95 euros. Por ese precio de SSD, sí, pero 4 terabytes de almacenamiento, media carpeta de Steam ahí dentro metida y tranquilamente pues podrá tener todo lo que quiera. Vamos a pasar al siguiente componente, en este caso es la fuente de alimentación. Para todos aquellos talibanes de las fuentes de alimentación que tengo a veces en el canal, os diré que claro, a veces los presupuestos me los marca la gente y me pide especificaciones y hay que hacerlo como sea, pero en este caso, como digo, tenía presupuesto suficiente para elegir fuente de alimentación a decisión. Y creo que en este caso me he decantado por la mejor opción que podía haber. Es una Be Quiet Straight Power 10, bueno, una 80 Plus Gold de 800 vatios. ¡Dios santo, 800 vatios! Sí, 800 vatios. Lo siento, pero las que encontraba de menos vatios no me convencían. 800 vatios son más que suficientes para mover este equipo, por Dios. O sea, sobran vatios por todos lados, pero el equipo lo he hecho pensando en el que si en un futuro pues el propietario quiere ampliarlo, podría ampliarlo tranquilamente con otra GTX 1070. El consumo de estas es de 200 y pico, lo cual serían unos 400, más pon que unos 150 más del resto del equipo, pues nos iríamos a unos 550, 600 de consumo, 800 sería ese X% más, que haría que la fuente nunca esté al máximo. Aparte de eso, que debo decir, pues que la fuente es modular, ¿vale? Vamos a tener todos los cables por separado, el único cable, pues ya sabéis, el típico conector de 20-24 de la placa base que sale recto, el resto es modular, tiene todo tipo de protecciones, por supuesto PFC activo, es de lo mejorcito que podemos encontrar por relación calidad-precio en ese rango, y la verdad es que va a ser una fuente que seguramente sobreviva a este PC y a un par más de PCs. Todo esto tenemos que montarlo en algún sitio, en este caso la decisión era difícil, ¿no? ¿Qué caja escoger? Y me he decantado por esta NZXT H440. La verdad es que es una caja impresionante, no es de las más caras, pero sí que está más que suficientemente pensada para este ordenador, no va a tener mucho problema. Y lo que sí que me gustaría hacer un poco de hincapié es que, bueno, como veis, ese ATX es un poquito grande el factor, tiene 4 bahías de 5.25 externas, 6 de 3,5 internas, aunque solo va a ocupar una, lo que permite
a esa placa base tener todas las capacidades de ampliación que queramos. Hay que decir que la placa base tiene 6 SATAs, es decir, tiene puertos SATA para poner CD-ROMs, discos duros y lo que necesite, y en esta caja va a tener el espacio suficiente para que ese monstruo pueda evolucionar si fuese necesario. Otra de las cosas que me llama la atención es el sistema de refrigeración superior. Son 2 ventiladores de 200 milímetros, uno incluido, que no se va a hacer servir. En el frontal va uno de 200 milímetros incluido. 200 milímetros, hostia, eso es una salvajada de ventilador, o sea, no va a tener problema de refrigeración. Abajo 2 de 140 o 2 de 120 que no están incluidos y que no los vamos a montar de momento. En la parte trasera uno de 140 incluido, me parece perfecto. En el lateral uno de 200 que también viene incluido, y en pivote pues tenemos uno de 140 y uno de 120 que tampoco los vamos a poner, que serían en esos módulos de los discos duros y demás para mejorar la refrigeración. Si fuéramos a poner más unidades de disco duro pues sí que sería interesante, pero si no, no. Como he dicho, el ventilador de la parte superior se va a desmontar, vamos a echarle un vistazo a la caja, pero me parece que aquí las fotos no se ven, sería esto de aquí. Y en este caso ahí vamos a montar una refrigeración líquida de lo mejorcito que hay. Es una refrigeración líquida que aparte yo he tenido la suerte de poder probar, de tener, o sea, en pruebas en casa, y me parece de lo mejor relación calidad-precio. Aparte la bomba era muy silenciosa, la capacidad de color, o sea, le daba un aspecto increíble. Los tubos quizá eran un poquito bajos de calidad, pero más que suficiente. Y ahí tenemos esa Raging-Tech Triton de 360 milímetros en rojo, es decir, tres ventiladores que van a estar ahí refrigerando ese radiador inmenso y que va a mantener nuestro procesador fresquito para que vamos a hacerle un overclock moderado y poderle exprimir un poco más. Y bueno chicos, aquí está el total del presupuesto, vamos a verlo, está aquí. Como veis, el precio total son 2.010,54 €. Vale, no es un ordenador que pueda permitirse todo el mundo, es más, yo tampoco me lo podría permitir, ¿no? Es muy caro, pero la verdad es que debo decir que tienes ordenador para varios años. Esto no es un ordenador pensado para que dentro de 2 años te lo cambies, es un ordenador pensado para que te dure 4, 5 o 6 años. Sé que para entonces ya habrán procesadores mejores, gráficas mejores y de todo mejor, pero este ordenador seguirá rindiendo perfectamente bien. Así que nada chicos, no hay mucho más que decir. Esta vez sí, espero que os haya gustado. Si es así, podéis apoyar el vídeo con un like, compartirlo en las redes sociales, o por supuesto, podéis suscribiros al canal para más vídeos. Acordaos que si queréis un presupuesto, queréis comentar cualquier cosa, me lo podéis hacer llegar a través de la caja de comentarios del vídeo. Os dejo el link del presupuesto en la descripción del vídeo para que podáis comprarlo, chafardearlo, modificarlo, hacer lo que queráis. Y nada, ahora sí, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.